Mire, aquí tiene que ver con el tema de transparencia, rendición de cuentas. Yo mismo le decía que yo pienso que los diputados merecían un mejor salario, pero según yo, el salario de ellos era de 55,000 menos las deducciones, al final le quedaban como 35. Y realmente venir desde el interior del país y pagar todo lo que tienen que pagar realmente era una complicación, aunque sabía que había algún estipendio para el tema de las personas que viven fuera, pagar su habitación acá en Tegucigalpa y pagar su transporte. Sin embargo, cuando me doy cuenta que es alrededor de 90,000 los que estaban ganando y que además iban a tener un aumento de 50,000, realmente es muy grosero. Yo creo que han estado jugando con la información y jugaron con la conciencia de aquellos que creíamos que los diputados por su labor tenían que tener un mejor salario, pero en estas condiciones creo que es una burla más a la población hondureña y una falta de ética en el planteamiento sobre la situación de los congresistas. Por su labor, mencionó ¿usted cree que ellos hacen una gran labor en el Congreso Nacional cuando algunos van a jugar con los celulares, otros ni siquiera ponen atención en las sesiones ordinarias de lo que se está mocionando, otros están tomándose selfies? Entonces, ¿usted cree que merecen este aumento de salario cuando usted está mencionando que por su labor? Bueno, eso que usted menciona ahora de que van a jugar o que no dicen nada, ¿verdad? Creo que dicen que esos son los diputados que menos daño hacen, porque más bien los que más trabajan son los que más daño le hacen al país, porque pasan aprobando leyes en contra de la población hondureña. Entonces, yo creo que aquí hay un elemento, como le decía yo, en razón de la función. Si la función, por ejemplo, como dice la Constitución de la República, es legislar, representar, fiscalizar para beneficio de la población, uno entendería que un congresista debe tener las condiciones mínimas para poder desarrollar su trabajo. Además, yo he sugerido y sigo siendo firme en esto, no se le puede otorgar a un diputado ningún tipo de subsidios, ningún fondo departamental, porque esto es fomentar la corrupción y además deslegitimar el tema del trabajo del legislador. El legislador y el pueblo deben entender, mire, mal hace aquella persona que se acerca a un diputado para que le consiga un trabajo, mal hace aquel que va a un diputado para que le ayude para cualquier cosa financieramente o que busque un contacto. Los diputados son para legislar. Cuando usted hace ese tipo de cosas, cuando la gente hace ese tipo de cosas, entonces realmente degenera la labor de los legisladores. Lo que pasa es que en Honduras, independientemente de por donde usted analice, ningún funcionario público por la labor que hace en este momento merecería nada. Si yo mismo he dicho que hay muchas instituciones del Estado que mejor haría cerrarlas y que ese dinero pasara para la función pública. Incluso Casa Presidencial. Le aseguro que si Casa Presidencial la cerramos, nosotros podríamos vivir muy bien y ese pistillo que se lo pasen a la gente, podríamos tener mejor condición de vida. Entonces, en razón de la labor desarrollada hasta ahora, pues ninguno sería merecedor ni de su mismo salario. Imagínense, bueno, en una entrevista anterior que yo les realicé a varios miembros de la bancada del Libre, ellos dijeron que los 50,000 empiras que recibieron, ellos se los dieron a personas que necesitaban en proyectos tan rápido, ¿no? Entre comillas, pero aún así no han rendido cuentas de ese dinero. Entonces ellos dicen que es muy poco lo que reciben en el Congreso cuando ni siquiera entregan cuentas. Mire, yo he sido muy duro en ese planteamiento y lo he dicho en lugares donde existen muchos activistas políticos, se sienten incómodos y algunos activistas dicen, y alguna gente en las poblaciones dicen, pero es que uno no vive de papeles, entonces ¿para qué elige diputados? Los diputados no son para dar subsidio a nadie ni para estar dándole dinero a nadie, es para que hagan su labor legislativa. El diputado o la diputada que tiene ese argumento realmente es un ignorante en materia legislativa y realmente merece que lo manden a la escuela legislativa para que aprenda, pero nosotros no podemos continuar con ese tipo de prácticas porque, como le digo, corrompe completamente la función del legislador, de la legisladora. Bueno, usted como habló de la labor, ¿usted cree que sería bueno la reducción de estos diputados en el Congreso Nacional y que pues los que queden, los que sí trabajan y hacen su labor, pues se les aumente este salario? Claro, mire, nosotros necesitaríamos unos 60 diputados para poder, diputadas, para que pudieran hacer su labor. Cada diputado debería de tener su oficina. Vaya, mire usted en ese Congreso si los diputados tienen oficina, ni oficina tienen y no sabe dónde reunirse. Cada diputado debería tener 2 o 3 asesores para que no presenten tonterías cuando elaboran un proyecto de ley. Un proyecto de ley, cuando usted lo presenta, tiene que tener estudios de antecedentes, es decir, toda la investigación científica que soporte su proyecto de ley. ¿Dónde está toda la plata para la investigación en el Congreso de la República? Por eso al final salen unas tonterías de ese Congreso y solamente para perjudicar a las personas.
El proceso de modernización del Congreso de la República desde el 90 se está impulsando y mire usted si el plan maestro de modernización legislativa se ha aprobado. No, nosotros impulsamos que la ley orgánica del Congreso de la República se aprobara porque había un reglamento que era contradictorio completamente a los principios democráticos. Ese Congreso realmente es una dictadura de las más ofensivas que uno puede ver y no se mejora en ese sentido. Las instalaciones del Congreso son un desastre. Entonces, ¿por qué? Porque todo eso es conveniente para los grupos corruptos. Mantener a un diputado sin una asignación en un espacio físico, mantener a un diputado mediante regalías y todo lo demás. Todo está diseñado para que la corrupción impere en el Congreso y aquel que medio quiera levantar la voz se ve como un marginal. Imagínense que pues algunos diputados dicen ser merecedores de este salario y algunos también se oponen o se pasan oponiéndose a que se les aumente el salario a trabajadores. Claro, esa es una contradicción ética muy profunda y eso realmente un diputado que no prevé el beneficio colectivo y ve el propio, sencillamente no es merecedor de la función legislativa. Porque recuerde que todo político, hombre o mujer que se dedica a esta faena es una persona supuestamente desprendida y una persona entregada a los demás. Por lo tanto, el político que se aleja de eso se convierte en un mercenario.